Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos. Hay un lindo grupo, qué bueno que podemos un día miércoles poder haber un buen grupo de hermanos para escuchar la palabra del Señor y disponer nuestro corazón a tener ese tiempo tan valioso de oración. Qué bueno es animarnos, qué bueno es estimularnos, qué bueno es estar orando unos por otros para algo tan necesario para nuestras vidas como es estar juntos, reunidos, y a la luz de la Escritura, que es la que allana nuestro camino, la que nos corrige. La palabra de Dios no solamente viene a traer palabras agradables a nuestro oído, sino que viene a confrontar la realidad de nuestra vida, ¿no? Para que cada día nos podamos ir pareciendo más al Señor Jesucristo, como es la meta de todo aquel que tiene como padre a Dios y por lo tanto es un hijo de Dios, ¿no? Tiene como meta crecer en las cosas espirituales, dejando atrás lo que tiene que ver con la vieja naturaleza y aferrándose a la nueva vida, a la nueva vida que nos ha dado el Señor, ¿no? Siguiendo las pisadas de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a ir a la carta de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias. La última vez que había compartido Emanuel me quedó allí presente esta porción de la Escritura y me gustaría que podamos reflexionar algunos aspectos de ella. Esta carta es una de las cartas que se dice que son cartas generales, ¿no? No tienen un destinatario específico, sino no hay algo que se mencione, sino que bueno, está destinada a todos, todo hijo de Dios, como todo, ¿no? Pero realmente no podemos ver que haya un destinatario específico. Pero hay cosas muy prácticas. Esta carta de Santiago es muy práctica y es precisamente una carta que nos confronta a llevar a la práctica el conocimiento, ¿no? Lo que sabemos de Dios. Y nos confronta con esa realidad en cosas muy sencillas y muy simples, ¿no? Que tienen que ver con nuestra conducta y con nuestro carácter cristiano, como hijos de Dios. Vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 1. Ahí también me gustaría leerlo en NTV, si lo tiene Rebe allí, o Martín. Tiene unas palabritas que son muy interesantes para buscar discernimiento en estos pasajes. Vamos a leer del capítulo 1, el versículo 2, 3, 4 y 5 solamente por ahora. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé si tenés en la versión NTV. No. ¿Y yo trajimos la Biblia? ¿Tenés NTV? Muy bien, bien fuerte, bien fuerte. Muy bien, muchas gracias. Saben que ahí usan la palabra, una expresión que dicen que cuando viene la prueba, ¿no es cierto?, hay una oportunidad. Y me encantó esta expresión, ¿no? Hay una oportunidad. Y es lo que quiero que reflexionemos un poco en esta noche, ¿no? Es un texto, vemos el versículo 2, que pareciera un poco contradictorio, ¿no? Porque está hablando de pruebas, está hablando de dificultades, ¿no? Está hablando de momentos difíciles, de situaciones que traen, ¿no es cierto? Si nosotros vemos un logro, ¿qué trae?
a nuestra vida? Un logro, alcanzar algo. ¿Qué puede traer? Alegría. ¿Qué más puede traer? Gozo, alegría. Satisfacción, orgullo. Bien, bien. Y si hablamos de una prueba, de una dificultad, ¿qué trae a nuestra vida? Tristeza, ¿qué más? Angustia, desánimo, preocupación, ¿qué otra? Ansiedad. Muy bien, nosotros tenemos en nuestra mente natural, entendemos claramente lo que trae una cosa, el fruto de uno y el fruto de otra, ¿no? Y de ninguna manera Dios en su palabra busca que esto no sea ir en contra de esto, porque esto es algo natural. Ninguno estaríamos cuerdos si dijéramos que una situación difícil va a traer alegría, vamos a saltar porque estamos de alegría, porque estamos viviendo una situación difícil, porque estamos viviendo una prueba, porque estamos viviendo algo que trae ansiedad, que trae preocupación, que trae tristeza, que trae miedo, que trae todo lo que ustedes han mencionado. No sería lógico pensar, ¿no es cierto?, que tendríamos que salir y que lo que tenemos que hacer es salir llenos con una alegría y saltar en una pata. No es lo que quiere decir aquí, está hablando de algo mucho más profundo y precisamente habla de esa expresión, como expresaba la NTV, de que Dios a través de la prueba, a través de la dificultad, brinda una oportunidad, una posibilidad. ¿De qué? De poder crecer, de poder madurar, de poder ser perfeccionado. Entonces, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está lo que pide el Señor? ¿Cómo demostramos el gozo? Precisamente en poder evaluar lo que nos está invitando acá el Señor a través de Santiago en este versículo 2, es que podamos observar y podamos analizar las diferentes dificultades, las diferentes pruebas en nuestra vida con una mirada espiritual, ¿no? No dice que, nuevamente, que tenemos una prueba y es saltar de alegría, sino que ¿dónde está el gozo? En ver con una mirada espiritual de que es una oportunidad que Dios brinda para lo que estamos siendo llamados cada hijo de Dios, que es crecer, que es ser perfeccionados en Cristo. Y eso es lo que debe traer gozo. El cristiano debe gozarse y debe entender que debe gozarse con la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? De que no estamos lejos de Dios. Se goza de que Dios está trabajando, de que Dios está cerca, de que Dios está ocupado en tu vida, de que Dios está trabajando en tu vida. Y eso es lo que debe traer satisfacción, eso es lo que debe traer gozo. Puede haber gozo y podemos transitar momentos de dificultad, de temor o de ansiedad, que debe ser abrazado por ese gozo que nos brinda la capacidad como hijos de Dios de poder ver que una prueba es una herramienta de Dios porque se ocupa de nuestra vida, porque nos ama y porque quiere que podamos crecer, que podamos ser capacitados, como vamos a ver un poco más adelante. Y saben, esto habla mucho de nosotros como cristianos, queridos hermanos. Habla mucho de nosotros como cristianos, porque precisamente es la práctica de la vida cristiana, las cuestiones. ¿Y quién está exento de la prueba, de las malas noticias, de las dificultades? Nadie. Todos, de alguna u otra manera, en uno u otro contexto, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora bien, dice el Señor que cuando estemos transitando, cuando nos encontremos transitando diferentes pruebas o diferentes circunstancias difíciles, haya gozo en nuestros corazones. Haya gozo de saber de que Dios está haciendo su trabajo en cada una de nuestras vidas. Y esto es un motivo de gozo. Es un motivo de gozo. Porque no hay mayor gozo saber que Dios está cercano. Querido hermano, creo que Dios está más cercano cuando hay
situaciones que nos permiten crecer. Por eso dice que es la oportunidad. Y no siempre es así, ¿no? Es la oportunidad para que cada hijo de Dios transite la prueba y la dificultad con gozo, con regocijo. Y esto habla mucho de nosotros. Habla de nuestra fe, habla de nuestra confianza y por sobre toda cosa habla de cuánto conocemos a Dios. Esto manifiesta en la vida del cristiano, en nuestro carácter, cuánto verdaderamente conocemos a Dios. Y es precisamente lo que busca este Santiago, de que ese conocimiento se manifieste en las cosas cotidianas de la vida práctica, ¿no? De nada sirve un conocimiento, de nada sirve yo tengo fe, por eso después va a hablar un poco de la fe, de las obras, ¿no? No porque tenga que ver algo las obras de nuestra salvación, sino porque es imposible que un cristiano que está transitando y está cimentado en un buen conocimiento de quién es Dios y está experimentando una intimidad diaria con su Señor y Salvador, no manifieste lo que es estar cerca de Cristo. Es imposible que una persona que se dice hija de Dios, que está en intimidad con el Señor, no manifieste a Cristo con sus pensamientos, con sus palabras, con sus actitudes, con sus obras. Eso es lo que está buscando decir aquí Santiago. No es que tengan que ver nuestras obras en que seamos más santos o menos santos. No es que nuestras obras, de alguna manera, porque yo haga, significa que esté más cerca de Dios. Es por qué yo las hago, ¿no? O cómo yo las hago. ¿Por qué? Porque el mundo hace obras. Los que son gobernados por el enemigo y son de Satanás, como dice la Escritura, hacen obras. Hacen obras de bien, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede diferenciar a un inconverso? Propiedad de Satanás, como dice la Escritura, que hace algo de bien a lo que hago yo, ¿no es cierto? Si hacemos lo mismo. Y la diferencia está en cómo lo hacemos, en por qué lo hacemos y qué es lo que nos mueve a hacerlo. Allí está la diferencia. Unas serán obras para glorificar y otras serán solamente producto de una capacidad humana, ¿no? No debemos nunca confundirnos, si no sería todo lo mismo. No es lo mismo. El Hijo de Dios realiza las obras, producto de lo que se ha producido primeramente en su corazón, una conversión genuina, y esa intimidad con Jesucristo lo lleva a querer parecerse a Cristo y a transitar las obras que Cristo hizo, ¿no? Y vivir lo que Él nos ha enseñado y experimentar lo que Él nos ha enseñado. Y eso es lo que trae fruto para gloria y honra de Dios. Y eso es lo que va a valer delante del Señor, ¿no? Algún día. Entonces, aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vayáis transitando las diversas pruebas que podemos tener, dificultades, pruebas que purifican, que limpian nuestro carácter, ¿no? Nuestro carácter. Y para eso debemos considerar la prueba y debemos hacer un paréntesis ahí en lo que pueden ser pruebas en nuestra vida y en lo que pueden ser consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Saben que, como va a decir más adelante Santiago, Dios no es que tienta a nadie, sino que es de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón perverso, que se inclina a hacer lo malo, ¿no? Entonces no le podemos decir que Dios es quien nos tienta, ¿no? Es nuestra propia naturaleza que nos inclina a hacer lo malo. Por eso hay consecuencias de nuestro propio pecado a las cuales no podemos llamar pruebas, ¿no? Y tenemos que también tener ese discernimiento con respecto a lo que sucede en nuestra vida, porque eso nos ayuda a salir, eso nos ayuda a tener una mirada espiritual sobre lo que nos está sucediendo. La prueba es siempre una herramienta de Dios para nuestro crecimiento. La prueba es una herramienta de Dios. La prueba quiere decir que Dios te ama, querido hermano. La prueba quiere decir que Dios te abraza profundamente y que está pendiente de tu vida, ayudándote a crecer, ayudándote a purificar, a crecer en santidad, a crecer en su conocimiento y por sobre todas las cosas en experimentar lo que es a tener a Cristo
en nuestro corazón. Por eso la prueba es para crecer, y el pecado es para destruir. El pecado es para destruir. Por eso muchas veces transitamos situaciones producto de nuestro alejamiento del Señor, de tomar nuestras propias decisiones que nos llevan a vivir consecuencias de nuestro propio pecado. A lo cual sí, la misericordia, la gracia de Dios está al alcance de un corazón contrito y humillado, que reconoce su pecado, ¿no? Y que quiere transitar nuevamente lo que el Señor es su voluntad, ¿no? Por eso necesitamos tener una mirada espiritual frente a nuestras dificultades, no verlas en sí solamente como eso que nos causa temor, como eso que nos causa daño, como eso que nos causa ansiedad. Cuán distinto es si la miramos con una mirada espiritual, querido hermano, y si la consideramos prueba, verla y tomarla con gozo, con gozo. ¿Y cómo ayudará para la ansiedad? ¿Cómo ayudará para el temor? ¿Cómo ayudará para el miedo? ¿Cómo ayudará para la desesperanza? Que la podamos enfrentar con gozo, en que es Dios quien la provee para nuestro crecimiento. Por eso debemos muchas veces, como encontré esta frase, reconciliarnos con la voluntad de Dios. Es que muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. Se pone a prueba nuestra fe, se pone a prueba nuestra confianza, pero somos reacios a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios vendrá por una prueba, por una dificultad, y es la voluntad de Dios. Pero frente a lo que quema, no queremos tocarlo, ¿no? Queremos ir en otra dirección. Frente a lo que causa dolor, queremos estar en otra dirección. Por eso aquí da la herramienta, da la actitud correcta. ¿Cómo debe ser nuestra mirada frente a lo que realmente discernimos que es una prueba del Señor? Porque vamos a salir purificados, como ese metal que es purificado por fuego, ¿no? Y extrae la escoria. El oro es refinado así. Se extrae la escoria, por fuego, por temperatura. Y de nuestra vida también el ser humano necesita, lamentablemente, esto. Necesitamos ser purificados por fuego, pero para ser un metal precioso, para gloria y honra de Dios. Por eso es tener una mirada correcta, es reconciliarnos con la voluntad de Dios, aceptarla, para poder experimentar gozo, aceptarla. No es una aceptación como, bueno, no queda otra, sino entender que viene de Dios. Y esto es muy importante. Discernir que es una prueba, que no es consecuencia de nuestro pecado, y luego entender que bien, si es una prueba, es de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios se está ocupando de nuestra vida. Dios se está ocupando de nuestra vida. Por eso no es solamente aceptarla con cara larga, y decir, bueno, es lo que me toca vivir, sino realmente es otra la actitud que debe haber, es otra la actitud que debe estar en nuestra vida. Por eso dice también, toda prueba posible para el Hijo de Dios es una obra maestra de Dios para nuestro fortalecimiento y crecimiento. Precioso eso. Toda prueba posible es una obra maestra de Dios para nuestro fortalecimiento y nuestro crecimiento. Y es necesario el gozo. El gozo modifica totalmente nuestras conductas, ¿o no es así? Fíjense lo que hacemos cuando estamos contentos y lo que hacemos cuando estamos tristes. Somos dos personas totalmente distintas, ¿o no es así? Es así. El gozo en la vida de una persona modifica totalmente nuestra conducta, lo que hacemos y lo que no hacemos. Por eso es tan importante el gozo en la vida del creyente. Por eso es tan importante enfrentar las dificultades con gozo. ¿Saben por qué? Porque si hay temor frente a la prueba, si hay ansiedad, si hay preocupación, querido hermano, lo primero que se corta es la lectura, lo primero que se corta es la oración, lo segundo que se corta es congregarte, después sigue el servir al Señor. ¿Y cómo tenemos que servir al Señor? Con alegría, con regocijo. Servimos al Dios vivo y verdadero. El gozo tiene que estar allí y acción con el Señor y ocupándonos de las cosas en las cuales debemos estar ocupados y en las cuales debemos estar perseverando. Por eso es tan importante el gozo, porque afecta nuestra conducta totalmente. Vamos a ver algunos pasajes, fíjense. Vamos a ir a Habacuc 3, versículo conocido, 17 y 18.
Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, parece todo negro, todo oscuro, todo difícil, pero dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una mirada espiritual, una mirada que se cimenta no en Él, sino en quién es Dios. Una fe puesta no en lo que es terrenal, pasajero y perecedero, sino en quién es Dios. Con todo yo me alegraré, no dice en lo que volveré a tener, o en que, no sé, mañana cambiará el gobierno y podré tener esto, pondré lo otro. Vendrá una oleada de buena suerte y tendré más trabajo, o tendré mejor salud, o cambiará la situación familiar. No, dice, ¿en quién se va a gozar? Yo me alegraré en Jehová. En Jehová. ¿Qué es lo que te da gozo, querido hermano, hermana? ¿Qué es lo que trae gozo a tu vida? ¿Qué es lo que trae gozo a tu vida? Dice otro pasaje, vamos a ir al Nuevo Testamento, dice Hechos 5:41. Aquí estaban los apóstoles. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del Señor Jesucristo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos, ¿no? Veían el padecer por Cristo como algo que los dignificaba. A estos hermanos el padecer por Cristo los dignificaba. Hoy ¿qué dignifica tu vida? ¿Qué te hace digno ser una persona? ¿No? ¿Cómo es la palabra? ¿Qué es lo que hace que realmente nos sintamos que somos alguien? ¿No? Realizado, eso era, realizado. ¿Qué nos hace sentir realizados, ¿no? ¿Qué nos hace sentir que valemos algo en este mundo, ¿no? O que lo que hacemos vale la pena. Bueno, aquí habían hombres como nosotros que decían que a ellos los dignificaba padecer. Padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Un poco más adelante en el capítulo 16, versículo 23 al 25. Hechos 16, 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, peor, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué cantaban himnos a Dios? ¿No? Porque había esta mirada, ¿no? Si ellos solamente miraban los grilletes, si ellos solamente consideraban que estaban en el peor calabozo, en el de más adentro, y si los de afuera eran feos, imagínense los de adentro, que estaban allí atados los pies, ¿qué era lo que los llevaba a cantar a Pablo y a Silas himnos a Dios, ¿no? A manifestar ese gozo? Y imagínense cómo habrán cantado himnos con cara larga. De ninguna manera me entraría en la mente, conociendo un poquito a la luz de la Escritura lo que es Pablo y Silas, que hubieran estado cantando con cara larga, ¿no? O lamentándose de la situación, como diciendo, bueno, estamos acá, no queda otra que cantar. No, me imagino haciéndolo con todo gozo, ¿no? Con toda fuerza, porque dice que los demás lo oían, ¿no? Los oían. Realmente otra mirada con respecto a la prueba. ¿Y qué prueba, no? Pero qué bueno es cuando pueden ver hombres como Pablo y Silas que es una prueba.
que no es producto de que están allí porque robaron. No están allí porque golpearon a alguien. No fue producto de que hicieron algo que no fue acorde a la ley, ¿no? Estaban allí por causa del nombre de su Señor. Nuevamente, se sentían dignos de estar allí, de padecer. Había una mirada espiritual que podía llevarlos a entender que era una prueba, no era producto y consecuencia del pecado, era una prueba de Dios. Entonces podían cantar a Dios con gozo, con regocijo, entendiendo que eso era necesario para sus vidas y que Dios estaba formando allí instrumentos útiles, preciosos, para gloria y honra de su nombre. ¿Y cuánto valor tiene esto para nuestras vidas? ¿Cuánto valor tiene para nuestras vidas que Dios forme en nosotros instrumentos útiles, preciosos, para gloria y honra de su vida? Querido, la respuesta a eso es aceptar o no la voluntad de Dios. La respuesta a esa pregunta es aceptar o no las pruebas como tales, ¿no? La respuesta a esa pregunta es enfrentarlas con un genuino gozo o solamente con lamento, con tristeza, con temor, con ansiedad y esperar que pronto pase, ¿no? Por eso es a lo que nos invita este versículo y nos habla tanto, ¿no? Nos habla tanto y de lo que implica el gozo en la vida. Segunda de Corintios 6 y 10. Segunda de Corintios 6 y 10. Dice, como entristecidos, dice el apóstol, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, ¿no? Pareciera, y sí, a la vista de los demás eran dignos de lástima, ¿no? Pero de ninguna manera, ¿no? Más siempre gozosos. Más siempre gozosos. Y vamos al ejemplo perfecto, ¿no? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabía, había gozo, había una situación extrema, si no era extrema, ¿no? Pero podía haber un gozo, ver el gozo por el fruto, por lo que iba a suceder, por lo que iba a acontecer, por lo que implicaba esto. Había una mirada que iba más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Había una comprensión y un entendimiento y una sujeción a la voluntad de Dios, a lo que Dios estaba permitiendo, absoluta, ¿no? No había cuestionamiento, no había queja, no había duda, porque era Dios quien estaba permitiendo eso, porque se aproximaba un bien maravilloso, ¿no? Por el gozo puesto delante de él la cruz. Por eso, queridos hermanos, tanto nos habla esto, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis transitando en diversas pruebas, pruebas, para que verdaderamente podamos tener esa mirada correcta, ¿no? Y ejercitarnos en ella, ¿no? No es que acá hablamos de algo superado, sino que todos somos responsables de ir trabajando esto en nuestra vida. Y se producirán preciosos cambios, ¿no? Habrá maravilloso fruto, porque es Dios trabajando en nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Por eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, no es cierto, si hay verdadero gozo? Y muchas veces porque cómo es nuestra conducta, nuestras actitudes, ¿no? Cómo servimos al Señor, A veces, queridos hermanos, las situaciones nos afectan en demasía, ¿no? En demasía, y hay que volver a levantar la mirada, recuperar las fuerzas, recuperar el gozo de saber que Dios está ocupándose de nuestra vida, de que no estamos solos, de que no estamos solos. Y dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el original y en la expresión precisa de esto es esa resistencia, esa capacidad de perseverar y de resistir, ¿no?
y de salir aprobado, ¿no? Esa es la prueba, cuando nuestra fe está puesta a prueba. Y constantemente nuestra fe, cuando el Señor trabaja en nuestra vida, nos pone a prueba para crecer, para ser fortalecidos. Más tenga, dice, esta paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, maduros, maduros, espiritualmente hablando. Y dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hablando de estas pruebas, de estas dificultades, si alguno de vosotros no sabe cómo hacer para salir, cómo hacer para soportar, para sobrellevar, para transitar las diferentes pruebas o dificultades, dice, pídale a Dios, pídale a Dios a sabiduría, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esto es precioso de parte de nuestro Dios. Es precioso de parte de nuestro Dios. Hay un oído atento al hijo, a la hija, que frente a la adversidad, a la dificultad, a la prueba, no se ahoga en esa situación, sino que entiende, aunque no entiende por qué, aunque no entiende cómo va a salir, aunque no entiende para qué está eso ahí, tiene esa mirada porque está cimentada sobre un conocimiento de la palabra de Dios, de lo que le dijo Dios, que si es una prueba es porque Dios quiere trabajar en su vida, ¿no? Y no entiende y no sabe. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, pídale a Dios. Busque a Dios, ore a Dios, clame a Dios. Si alguno no estamos acá sabiduría para sacar cálculo, no está hablando de eso, está hablando precisamente de esa persona que está transitando la prueba, que está transitando la dificultad. Si no sabe cómo salir de allí, pídale a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche. Y sin reproche, esto nos da esa confianza de que Dios no está esperando que digamos para decirnos todo lo que nos equivocamos o nuestro pecado. Él es sin reproche. La sangre de Cristo ha cubierto, ha limpiado, ha hecho la obra perfecta en nuestra vida para que podamos acceder confiadamente al Señor, con un corazón humilde, con un corazón que quiere buscar sabiduría en medio de la dificultad y en medio de la prueba. Por eso hay un propósito, no dudemos que hay un propósito, no dudemos aunque no entendamos, porque no necesitamos y no tenemos que entender la prueba. Dice que cuando leíamos allí en Habacuc, decía que estaba todo oscuro. No preguntó por qué, ni siquiera preguntó para qué. Se gozó en el Señor, es suficiente. La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos, que no tenemos que entender, ni tenemos que saber para qué. Lo que nos tiene que bastar es que es Dios quien está trabajando, es que es Dios quien se está ocupando, es que lo que nos está sucediendo tiene un respaldo bíblico, tiene un respaldo de su palabra, de lo que Él ha prometido. Y la espalda que sostiene eso es la espalda de Dios. Fíjense que a veces dicen, no, para hacer esta obra hay que tener espalda económica, de operario, o para agrandar, bueno, ¿qué espalda tenés para enfrentar este desafío? Bueno, para enfrentar estos desafíos tenemos la espalda de Dios. Porque Él lo ha prometido así. Él lo ha prometido así. Queridos hermanos, muchas veces ante el no saber, cuando se agotan los recursos humanos, es cuando empezamos a mirar y a buscar al Señor. Cuando ya nuestras herramientas y nuestros recursos ya no están allí, bueno, no nos queda otra que buscar a Dios. La idea es no llegar porque no nos queda otra, sino que realmente sea algo que apliquemos constantemente a nuestra vida. Porque hay dificultades diarias, hay dificultades que se mantienen en el tiempo, hay pruebas en el día, hay pruebas en la semana, hay pruebas en la vida, ¿no es cierto? Pero necesitamos tener una mirada espiritual. Primero para discernir si es una prueba de Dios
y si es una prueba de Dios, no dudar. No dudar. Por eso dice, si no sabemos, pídale sabiduría a Dios. Busque a Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Sí, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero si decimos, ¿por qué alguien es sabio y otra persona es necia? Sí, pero no es solamente sabio porque ha estudiado. ¿Por acá ve? Muy bien, la sabiduría es aplicar lo que uno sabe, digamos. Si hay un conocimiento, el aplicar ese conocimiento nos va a llevar a ser sabios o necios, ¿no? Entonces, poner en práctica el conocimiento, poner en práctica el conocimiento, y es lo que se basa la vida del creyente, ¿no? Si yo siempre me hago esa pregunta, si uno hiciera todo lo que ha escuchado, yo de los 17 años que conozco al Señor, digo, si uno, ¿no es cierto?, y cuántas cosas, y no, ¿no es cierto?, no hacemos todo lo que sabemos, no hacemos todo lo que sabemos. Entonces, qué distinto sería, pero es así el ser humano, ¿no? Ahora bien, ¿en qué debemos perfeccionar, en qué debemos perseverar? En poner en práctica lo que vamos sabiendo, porque cada vez que sabemos más, nos hacemos más responsables, ¿no? Más responsables porque hay más conocimiento, hay más conocimiento sin aplicar. Fíjense lo que dice, ya vamos a ir terminando, ¿no? Entonces el desafío es también llevar ese conocimiento a la práctica. Por eso es buscar esa sabiduría en medio de la prueba, de la aflicción, que nos lleve a practicar lo que ya sabemos. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir que tenés que practicar lo que ya sabés? Que es que confía en el Señor. Que no hay que darle lugar al temor, a la desesperanza, que hay que darle lugar al gozo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que aplicar lo que ya sabemos? Que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que servir al Señor como pilares de la vida cristiana, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que volver a decir cosas que sabemos y que sabemos y que sabemos, pero que en la aflicción, que en la prueba, muchas veces no son lo que está primero allí para actuar sobre la prueba, ¿no? Muchas veces lo primero que está para actuar sobre la prueba son nuestras propias herramientas, Por eso es esto, pídele a Dios. No busques, no pegues manotazos a tus propias herramientas. Si no sabes qué hacer y ves solamente las herramientas humanas, no, busca a Dios, pide sabiduría a Dios. El Señor nos va a enseñar a aplicar lo que seguramente ya sabemos, pero que no estamos aplicando en esa dificultad. Vamos a ir, ya se nos ha ido un poquito el tiempo. Primera de Juan 5:14. En esto de pedir a Dios. Dice, texto conocido, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo escuché esto y algo que uno dice tanto, pero me ha ayudado a reflexionar muchísimo. ¿Qué es lo más importante de este texto? A ver, por ahí escuché la respuesta correcta. A ver, nuevamente, ¿qué es lo más importante de este texto? Bien, piensen bien, Sí, sí, pero ya son dos lo que escuché que es la respuesta. Bien, saben que lo más importante no es lo más importante que tenemos en este texto es precisamente eso, lo que dice el final, que Él nos oye. Lo más importante no es tener lo que pidamos, lo más importante no es si lo tenemos o no, lo más importante es que Él nos oye. ¿Saben por qué? Porque es suficiente, si tu fe está puesta en el Señor, para dormir tranquilo. Es suficiente para dormir tranquilo. Saber que Dios te oye
Y si tú sabes un poquito y conoces un poquito a Dios, saber que Él te oye es la mejor pastilla para dormir tranquilo, ¿no? Porque es lo que nuestra alma necesita. No puede haber algo más precioso para un hijo de Dios, tener la certeza de que su Dios, el Dios soberano, creador, del cual depende y sustenta todas las cosas, le oye. Descansa en eso, hermano. Duerme tranquilo. Descansa en eso. Porque no descansar en eso es decirle a Dios que Él no tiene el control de tu vida, es decirle a Dios que Él no sabe lo que tu vida necesita. No descansar en eso es decirle a Dios que Él no puede, de que Él no ve, no conoce, de que se le va a pasar el tiempo, de que se está olvidando. ¿Cuántas cosas le podemos decir a Dios si no entendemos que lo más importante es solamente que Él nos oye? Y eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Eso es precioso para nosotros, es lo importante. Por eso dice allí también 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice, atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está allí. El Señor está atento, sus oídos atentos. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente si hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en este Dios maravilloso. En este Dios maravilloso. Salmo 34:15. Ya terminamos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos. Nuevamente, este texto nuevamente usa esta palabra, atentos. Sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero queridos hermanos, 4 versículos, ¿no?, que nos hablan preciosas cosas para nuestra vida práctica, para la vida cristiana, para nuestro carácter, para las cosas cotidianas a las cuales todos los días nos vemos enfrentados. Hay dificultades diarias, como dijimos, dificultades que llevan más tiempo, pero todos tienen el mismo propósito en nuestra vida como hijos de Dios. Si son pruebas, es perfeccionar, es pulir, es trabajar nuestra vida para gloria y honra del Señor, y tenemos que verlo así, para que nuestro gozo no decaiga, porque hay que orar con gozo, hay que leer la Biblia con gozo, hay que reunirnos con gozo, hay que servir al Señor con gozo y alegría. La vida de cristiano se manifiesta por un gozo interior, que sobrepasa lo que se entiende, porque va más allá de si tengo o no tengo, va más allá si recibí o no recibí, si salió lo que yo quería o no, va más allá. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Entonces, queridos, si algo no salió y estás perseverando en la palabra de Dios, estás perfeccionando en caminar como Dios manda, si algo no te salió, no tengas miedo, no te enojes, no te frustres, no te quejes. No te quejes, porque el oído de Dios está atento, porque Dios te ve, Dios conoce lo que es lo mejor para tu vida, conoce lo que es mejor para mi vida. No debemos dudar de lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Lo que tenemos que tener seguro y claro es que Dios tiene un propósito con lo que Él permite en nuestra vida para que podamos crecer, para ser pulidos, ser trabajados. Nos debe importar mucho y tener algo como alta estima el ser mejores instrumentos cada día para la gloria de Dios. Debemos encontrar dignidad en que padezcamos por Cristo. Debemos encontrarnos satisfechos si nos toca padecer por Cristo, porque es la obra de Dios. Dios quiere hacer algo precioso con todos aquellos que están allí trabajando, ¿no? Si no nos pasa nada, es más preocupante. Por eso, tengamos por sumo gozo cuando estemos transitando alguna dificultad y podamos practicar, podamos llevarlo a nuestra vida cotidiana, orar al Señor
para que podamos siempre mirar las cosas de manera correcta, de manera correcta. Y todo esto habla de nuestra confianza, de nuestra fe, puesta en este Dios que es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Terminamos orando. Está Gabriel, así después ya da los anuncios. Que el Señor les bendiga.